Estaremos hablando en estos domingos sobre la práctica de la oración. Hemos venido hablando del valor, la importancia, la necesidad de ella. Y hasta el domingo pasado hablamos de la oración antes o previa a la fundación, el establecimiento de la iglesia cristiana en el día de Pentecostés. Y hoy hablaremos de la práctica de la oración al comienzo de la iglesia. Los domingos que vienen a continuación vamos a estar hablando sobre eso. Los niños pueden salir con sus respectivas maestras. Si tenemos niños en esta mañana, los preadolescentes también. Ahí arriba tienen una enseñanza muy buena preparada exclusivamente para ustedes. Y nosotros los más mayores nos quedamos acá. ¿Sí? Les invito a que oremos al Señor de la gloria para que sea Él a través de su palabra quien nos enseñe lo que es necesario hoy aprender de Él para poner en práctica en nuestras vidas. Bueno eres, Señor, fiel, justo, has sido bondadoso en gran manera con nosotros. Gracias por la noche de sueño, de descanso, de reposo que nos concediste. También muchas gracias por la disposición, la voluntad que pusiste, Señor, para venir esta mañana aquí a este lugar consagrado a tu adoración y alabanzas. Para eso, para alabarte, cantarte, para aprender de tu palabra, para orar, Señor. Nos sometemos a ti, a tu palabra, nos sometemos a la guía de tu Espíritu Santo a fin de que tu palabra corra, sea glorificada y haga la obra para la cual envías a nosotros en esta mañana. Conoces la necesidad que tengo de la oración y también mis hermanos y la iglesia en general, la urgencia que tenemos de perseverar en la oración. Por eso, Señor, enséñanos, corrígenos y establece esos principios fundamentales sobre la oración. Que tu palabra, Señor, sea que nos renueve y nos lleve a hacer tu buena, perfecta y agradable voluntad en este sentido. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hay un texto con el que, digamos así, haremos apertura, un solo texto en Hechos 1:14. Hechos 1:14. Unos días previos a la fundación de la iglesia en Jerusalén, en ese día especial donde confluían algunos griegos y judíos y de otras nacionalidades que venían a Jerusalén a adorar a la usanza del Antiguo Testamento. Y el Señor, como todo lo tiene perfectamente calculado, cronometrado en su perfecto plan, el día de Pentecostés, cuando estaba toda esa muchedumbre reunida, el Señor decidió iniciar su iglesia como tal. Iglesia que por supuesto estaba previamente anticipada. Pero previo a esto, había un grupo de hermanos orando. Dice así Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús, aparte de los apóstoles. Eso nos quede claro a todos. Todos, dice, perseveraban. ¿Y de qué manera? Unánimes. ¿En qué? En la oración y ruego. ¿Con quiénes? Con todas las mujeres que se mantuvieron fieles cuando el Señor Jesús ascendió. Y agrega el texto, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús, los hijos de José. Hoy vamos a hablar a partir de hoy, varios domingos en adelante, como les decía, la práctica de orar al comienzo de la iglesia. Y hoy miraremos solamente dos aspectos. La oración inicialmente era una práctica esencial para la iglesia. La oración era para esa iglesia naciente una práctica esencial, ¿no? Inicialmente se hacía de manera muy individual, muy personal, como podemos leer en los evangelios. Pero en el cumplimiento de los tiempos divinamente establecidos y según se desprende del registro bíblico, notamos que a partir del día de Pentecostés, la práctica, la dinámica de la oración es un poco más congregacional, colectiva. No que no era personal, sí, pero a partir de la fundación de la iglesia, por obvias razones. En primer lugar, porque el Señor Jesucristo ya no estaba físicamente con ellos, ¿verdad que sí? Se establece el día de Pentecostés la iglesia del Señor. Ahora es un grupo mucho más numeroso. Y también porque ahora gozaban de la presencia del Espíritu Santo de Dios. El Consolador, el que el Señor les había dicho, yo me voy,
pero es necesario que me vaya, pero les enviaré uno de la misma esencia que yo, el Espíritu Santo, el Consolador, el cual estará con ustedes, en ustedes y estará con ustedes para siempre. Y efectivamente se instaura entonces la iglesia del Señor y esto de la oración colectiva, congregacional, se empieza a vivenciar de una manera mucho más amplia. Quiero que recuerden esto, por favor. La oración cristiana expresa un nivel superior de vida espiritual. Yo sé que pudiera parecer, no sé, un poco petulante ese tema, pero es así. Ya no es motivado la nación o el pueblo de Israel o aquellos que ahora eran cristianos solamente por motivaciones patrióticas, nacionalistas, judaicas, en muchos de los casos religiosas, y como a veces decimos también nominales. No, ahora la vida, la práctica, la dinámica de la oración tiene otros elementos. Es mucho más profunda, mucho más íntima, mucho más espiritual, que es lo que intento compartir de manera muy breve en esta mañana, compartiéndoles eso. Ahora la oración es más congregacional y llegó a ser eso, una expresión de una calidad y nivel espiritual mucho más elevado. Pregunto, ¿así estás viviendo, así estás practicando la vida de oración? En un nivel espiritual más profundo, íntimo y superior al que religiosamente traías, no sé, con tu religión tradicional. Ya no es simplemente un rezo, la lectura de una oración que escribió quién sabe quién. Es ahora producto de una relación íntima y comunión suya con el Espíritu Santo de Dios. De eso se trata, hermanos, que reflexionemos en esta mañana. Porque así empezó la dinámica de oración en la iglesia naciente el día de Pentecostés, con estos que inicialmente estaban reunidos en el aposento alto. Entonces, la oración inicialmente, veremos, era una práctica esencial, es decir, importante, notable, principal, trascendental para la vida de la iglesia. Si usted dice que es cristiano, que es cristiana, pero muy frecuentemente ora, muy esporádicamente ora, revise su cristianismo. No les voy a hacer dudar, porque cada quien tiene una vida espiritual muy personal con el Señor Dios, pero revise su cristianismo, porque la oración para la iglesia que nació en el día de Pentecostés era esencial. Esencial en primera instancia, porque era una necesidad de vida. Sí, así como lo oyen, esencial porque era una necesidad de vida para los hermanos, para la iglesia que comenzaba, era una necesidad como expresión de su posición como hijos de Dios. Ahora no solamente eran parte de una nación como cualquiera de esas que estaban reunidas en el día de Pentecostés. Ahora los hermanos empezaban a comprender o empezaban a analizar o empezaban a entender que ahora eran parte de un selecto grupo de personas que el Altísimo había seleccionado o escogido para que tuviesen una relación más cercana, más íntima, más personal con Él. Y por eso ellos, en esa ahora nueva posición que tenían juntamente con Cristo, de que ya no era religiosa, cultural, histórica, ahora era una posición de carácter espiritual. Y como expresión y evidencia práctica de esto, ahora ellos podían hablar con Él. Ustedes se acordarán que en el Antiguo Testamento esto era un privilegio de referirse a Dios, intentar comunicarse con Dios. Era un privilegio de los sacerdotes, era un privilegio de los profetas y de algunos otros que el Señor llamaba, y a través de una visión, un sueño, el mecanismo que Él quisiera utilizar hasta ese tiempo, era el privilegio de unos pocos. Y noten ustedes que la religión tradicional quiso seguir manteniendo ese esquema de que el encargado y único de comunicarse con Dios era el sacerdote, el obispo y demás líderes, cuando ahora los hermanos en el día de Pentecostés, a partir de entonces empiezan a entender que todos los que han admitido sus pecados y se han arrepentido de todo corazón, y ahora en el cumplimiento profético de la fundación de la iglesia, empiezan a caminar con Dios, ahora entienden que todos pueden orar a Dios directamente, con la intermediación, como hemos hablado en otros apartes, del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos indica cómo orar a Dios, como conviene. Pero ahora no es el privilegio de unos pocos,
ahora es el privilegio de todos, como comenzamos leyendo el versículo 14, cuando dice, todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego. Así que la oración desde el día de Pentecostés ya no es la prerrogativa única del pastor, de los líderes, de algunos que se pretenden ser ungidos o apóstoles, o qué sé yo, cualquiera de estos otros nombres que se quieren ahora tomar. Usted puede ir ante el trono de la gracia a orar. Si es un creyente en Jesucristo, si ha nacido de nuevo, usted puede orar a su Padre Celestial, como hemos venido compartiendo. Decía que es una necesidad de vida como expresión de su posición. Usted está ahora posicionado en los lugares celestiales con Cristo. Usted tiene libre entrada al trono de la gracia por la obra de Jesús en la cruz. Y también es una necesidad como expresión de su comunión. Ahora usted está unido a Cristo, está unido al Padre. Ahora usted puede hablar con su Papá Celestial, con su Padre y Dios, aquel que envió a Jesús a morir, a rescatarlo de sus pecados. Ya usted no necesita otro intermediario, sino el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo, ir a su cámara, ir a su habitación, ir donde usted tenga el espacio solo, y confesarle, hablarle, alabarle, adorar a Dios en espíritu y en verdad de manera personal. ¿Producto de qué? De la comunión que Cristo obró a su favor. También es una necesidad de vida como expresión de que Dios reconoce usted es su proveedor. Él ahora es quien satisface, cubre, provee, sustenta completamente su vida, sus necesidades. Y usted puede expresarle cómo se siente, triste, angustiada, desesperada, afligida, frustrada o alegre, contenta, feliz. Y por eso le cantamos como cantamos esta mañana con esas convicciones. Ahora usted está segura, producto de que es una necesidad, de que ahora usted reconoce que esas necesidades las sustenta, la provee, la llena el Señor de la gloria. Por eso es una práctica esencial, porque era una necesidad para la iglesia naciente confiar y depender totalmente de su Señor. También era una práctica esencial porque era una expresión de identidad de vida. Si los judíos se identificaban con su judaísmo, con su cultura, con su patriotismo judaico, con Moisés, con Abraham, con David, no que el todo fuera mal, pero ahora esta iglesia se identificaba con el verdadero, con el que era la razón de ser de la vida de Israel, con el que era la razón de ser de la vida del mundo, con el que era la razón de ser por el cual vino Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y todos esos grandes personajes que el pueblo le rindieron culto más que todos a esos personajes, más que a su propio creador, y no obedecieron a su Dios y Señor y seguían solamente reglamentos y leyes. Ahora ellos se identifican con aquel que verdaderamente vino a entregar sus vidas por ellos. Ahora es una identidad por una relación real, práctica, menos religiosa, cultural, tradicional. ¿Así ora usted? Con la convicción de que usted se identifica realmente con quién es Dios. Tiene claro que Él es el majestuoso, el inmenso, el soberano, el supremo, el creador, el que no hay nada que ocurra en este mundo sin que Él lo autorice. Por lo tanto, eso me da descanso, refrigerio, tranquilidad, reposo, y puedes orar a tu Padre y te identificas con esa realidad de que no hay sistema de gobierno, de que no hay institución humana, cualquiera que esta sea es su objeto social, que el Señor de la gloria controle. Cuando tienes esa convicción, cuando estás caminando en esa realidad práctica espiritual, tú oras confiado a tu Padre y Dios. Digo también que era una identidad de vida, una identidad con el Mesías, como el Señor y el Salvador. Los apóstoles también esperaban al Mesías, como toda la nación de Israel. El Mesías vino, pero no lo recibieron, no le creyeron. Pero aquellos que lo recibieron, dice Juan 1:12, a los que creyeron en su nombre, el Señor Dios y Padre les dio el honor, el privilegio y la potestad de ser hechos sus hijos. Por lo tanto, ahora ellos han visto, sus apóstoles, que Jesús vivió una vida ideal, perfecta, una y única
como el modelo perfecto de ser humano, que murió de manera humanamente hablando injusta, pero delante de Dios necesaria y justa para pagar por todos los pecados de la humanidad. Pero que no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Y eso que él dijo durante su periodo ministerial con ellos, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que era el Salvador, se cumplió y ellos se identificaron total y completamente con eso. No les fue fácil a los discípulos, sí, no les fue fácil porque también eran seres humanos y hubo momentos de dudas para ellos. Pero una vez que Jesús ha resucitado y ellos lo vuelven a ver, lo vuelven a palpar, vuelven a experimentar ese vínculo con Él, ahora no les queda lugar a dudas que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el Redentor, que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que ellos y toda la humanidad podían ser salvos. Y Pedro, el cobarde Pedro, inicialmente, que lo negó, ahora en frente de los altos dignatarios de la religión judía, no le da pena y se levanta. No importa que nos encarcelen, no importa que nos latiguen, en ningún otro hay salvación. Nos identificamos con ese que es Señor y Salvador de todos, que ustedes crucificasteis de manera injusta. Ahora la oración es eso también, es una práctica esencial para la iglesia porque es una identidad de vida con Jesucristo como el Señor y Salvador. ¿Con quién te identificas usualmente? ¿Con qué político te identificas usualmente? ¿Con qué presidente, gobernador, alcalde, concejal? ¿Con qué artista de televisión, con qué cantante te identificas usualmente? ¿Quién para ti representa a alguien o algo muy importante que quieres ser y seguir lo que él es, cree o piensa o pregona? Nosotros como cristianos tenemos una identidad. Si tu identidad no es Cristo, es cualquier cosa menos cristiana. Nuestra identidad es en Cristo. Y los apóstoles ahora con toda confianza pueden perseverar unánimes. Y las mujeres y los hermanos de Jesús y María y todos los que se reunieron en ese lugar esperando el advenimiento del Espíritu Santo, porque ahora nos identificamos, estamos de acuerdo, estamos convencidos que Él es el Señor, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Y nos identificamos también, en tercer aspecto allí, con su plan redentor. Es decir, que Dios en el cumplimiento de su palabra ha establecido que Él es el camino, la verdad y la vida. Que ningún ser humano de cualquier nacionalidad, de cualquier religión, de cualquier posición social, de cualquier preparación académica, no puede ser salvo ni entrar a la presencia de Dios, sino a través única y exclusivamente de Jesucristo. ¿Usted cree que todos los caminos conducen a Dios? ¿Usted cree que Cristo es uno de los tantos salvadores y mesías e intercesores que han venido en este mundo? ¿Usted cree que hay alguna otra que puede también interceder y que puede también obrar como mediadora para salvarnos? Solo uno es el que merece ese honor, porque solo uno fue el que pagó con su vida, que derramó su sangre, que entregó su cuerpo perfecto. Solo una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, la de Jesucristo el Señor. Por eso los hermanos veían que la práctica de la oración era esencial para ellos, porque se identificaban con ese plan redentor. Ese plan que fue establecido desde Génesis 3:15. Lo que se le llama usualmente el protoevangelio, es decir, el adelanto y que se proyectaba el evangelio solo a través de Jesucristo, la simiente perfecta de Dios. Pregunto, ¿también es esencial para ti la oración? ¿Con qué frecuencia oras? ¿Es esencial, es decir, importante, vital, prioritaria para ti la oración? Para los discípulos, para los hermanos de Jesús, para María, para la multitud que se encontraba en el aposento alto, aproximadamente 120, para ellos era una necesidad, para ellos era una identidad de vida. No les daba pena, allá estaban ellos en el lugar aquel orando. ¿Quién sabe qué estarán diciendo? Eso es nuestra necesidad, esa es nuestra identidad con Cristo, con Dios, con su obra, con su muerte, con su sepultura. Estamos de acuerdo con Él y todo lo que es, y dice, estamos de acuerdo con su retorno, estamos de acuerdo que nos iremos con Él, estamos de acuerdo que somos pecadores, en fin, todo el cúmulo doctrinal al respecto. Nos identificamos con Cristo, estamos de acuerdo con Él en todo lo que es y dice.
Por eso oramos, porque es una identidad de vida orar a Dios. ¿Es así también usted? ¿Tiene usted esa experiencia? Y en un tercer aspecto que quiero señalar en cuanto a que la oración es una práctica esencial para la iglesia, en que esta práctica era una cualidad de vida. He dicho que era una necesidad, he dicho que era una identidad de vida y ahora que era una cualidad de vida. Es decir, la iglesia debe distinguirse porque ora. Es una característica básica de la iglesia suya como cristiano, como cristiana, como familia cristiana, que ore. Miren, hermanos, que orar no debemos verlo como algo excepcional, como algo extraordinario. Piensan que algunos no, que eso le corresponde al pastor, o a los ancianos, o a los diáconos, a los líderes ministeriales, a los que más saben de Biblia. Esa era la manera pagana de considerar eso de hablar con Dios en la antigüedad. Y todavía en pleno siglo XXI algunos todavía piensan en eso. Es más, algunos que dicen ser cristianos evangélicos, por ejemplo, bueno, tal vez los que no vinieron, las sillas están, algunas están vacías. No sé si te pasa todavía que piensan que eso de la oración debe ser una cualidad que distingue a los pastores nada más. Que ellos lo que tienen que estar orando a favor nuestro, día y noche, de pie, sentados, arrodillados, o de un grupo selecto que escogieron en la iglesia para que intercedan por nosotros. Hermanos, la oración era una práctica esencial para la iglesia en sus primeros años de concepción y también lo ha de ser para nosotros, porque era una cualidad distinguible de la iglesia. Vamos a estar viendo un poquito más adelante algunos textos. ¿Se distingue usted por qué ora? Varón, me escucha, padre de familia, hermanos varones, ¿se distingue usted como cristiano que ora? Mujer, para las jóvenes y mujeres en general que están acá, ese Hechos 1:14 nos dice que ahí estaban las mujeres orando, perseverando en la oración y en ruego. ¿Se distingue usted? ¿Es una cualidad típica, usual, natural en su vida la oración? En todos debe serlo. Debe ser una cualidad de vida como lo fue para la iglesia entonces. ¿Por qué? Por la manera resumida, 3 razones. Porque la oración se fundamenta en la relación. Porque la oración se fundamenta en la relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también en la relación con su iglesia. Ahora, mire, que en el Antiguo Testamento y aún en la época de Jesús, como ocurre en algunas confesiones religiosas y aún iglesias cristianas, que llegaban solo al templo a ofrecer sus ritos. Y eran multitudes que decían dependiendo de la fecha especial. Y una vez ofrecían cada quien en su individualismo, luego salía y se iba con su familia o de manera personal. Pero no había ese vínculo interno y personal, esa relación con el Jehová Dios de los ejércitos, con el Creador, con el Altísimo. Y también el vínculo que había con los demás era muy poco, muy solamente social. Pero ahora en Cristo, Él a todos nos ha hecho uno. Primero a uno con el Padre y luego a uno con el otro. Ya ahora tú no debes ser solamente un copartidario de religión. Ahora eres mi hermano, mi hermana. Ahora me interesa tu vida. Ahora debe interesarte mi vida. Ahora debo saber qué te pasa, cómo estás. Y debo identificarme con tu necesidad. Porque ahora hablamos de una relación. Por eso la oración es una cualidad de vida, porque se fundamenta en primera instancia en la relación que tenemos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Podemos decir, por eso podemos hablar, Abba, Padre, orar de manera cercana e íntima. Padre, me siento así, estoy triste, frustrada, necesitada, o estoy alegre, te doy gracias por tu cuidado, amor, protección, provisión, etcétera. Y hermanos, ¿qué te pasa? Vamos a orar. Me interesa lo que me duele. Dice la Escritura, llorad con el que lloras, alégrate con el que se alegra, sufre con el que sufre. Y ahora tu vida me es importante y la mía debe ser lo mismo. No llegar acá, te sientas, escuchas, alabas y luego enseguida sales. Ahora somos parte de una relación fraterna, donde es usual que en esa relación también oremos los unos por los otros. También
La oración era una cualidad de vida porque la oración se fundamenta en la comunión, en la relación, el vínculo espiritual que tenemos con el Padre y con nosotros, sino también ahora eso es, somos uno en Cristo, somos una sola iglesia. Ya no hay extranjeros en la iglesia. Ahora todos somos de la misma nacionalidad, la nacionalidad del cielo. Ahora tú tienes la misma cédula espiritual que yo, la ciudadanía celestial. Ahora no importa si es indígena, si es aborigen, si es de la ciudad, si es de cualquier país del mundo, si es moreno, si es blanco, si tiene plata, si no tiene plata. Ahora somos un solo pueblo, una sola familia, un solo linaje, una nación santa que el Señor ha adquirido para Él y por Él. Comunión debe también ser el fundamento para que me promueva y nos promueva a orar. Cuando estás orando solo o sola, ¿te acuerdas, aparte de tu familia, te acuerdas de la iglesia? ¿Te acuerdas de algún hermano que te ha dicho apóyame o sin que te haya dicho apóyame? ¿Estás orando por alguna necesidad? ¿Eres sensible a las necesidades de tu iglesia, de los hermanos? Mire, esto debe ser una cualidad esencial en la iglesia. Orar al Dios Padre todos los días, en todo momento, en toda oración y súplica, pero también orar los unos por los otros. Orar por mí. Te agradezco mucho que ores por mí, porque soy tan de carne y hueso como tú, susceptible también a errores, a caídas, a debilidades, a dolores, a aflicciones, etcétera, como usted. Y te agradezco que ores, mire, por cada uno de nosotros, por los que no vinieron, cualquiera sea el motivo que no hayan venido, esperemos que estén haciéndolo bien y estén un buen lunes, haciendo lo correcto, pero oremos. Si el Señor alguna vez te trae a alguien a tu mente, es porque Él quiere que ores por él, por ella, aunque no sepas que esté pasando por eso. De tal manera que la oración también se fundamenta en la comunión, en la común unión que tenemos ahora en Cristo. Y un tercer aspecto en cuanto a esto de la cualidad de vida, es una cualidad de vida porque la oración se fundamenta en la confianza. Primero, en la confianza en Dios. Oramos a Dios porque confiamos en Él. Hemos estudiado los domingos anteriores y hemos dicho que el que se acerca, porque el que se acerca a Él crea que le hay. Es imposible agradar a Dios si no se le tiene confianza, si no se le cree. Porque el que ora creyendo se acerca a Dios, comunión, creyendo relación, creyendo confianza, porque creo que Él es mi proveedor, mi sustentador, mi Padre, mi Señor, mi Salvador, y que mi vida está completamente trazada en su libro y todo lo que me sucede, Él está al frente, al control de ello. Por eso puedo orar con confianza. Y por eso no dude nada, porque el que duda es como la onda del mar, dice el Espíritu de Dios a través de Santiago. Y no crea usted que si ora a Dios dudando, crea que recibirá cosa alguna de Dios, dice el Sagrado Manual, ¿verdad? En el primer capítulo de Santiago. Hermanos queridos, la oración era una práctica esencial para la iglesia. Iglesia Alianza La Soledad. La oración también tiene que ser una práctica esencial para nosotros. Es una necesidad de vida, una identidad de vida, una cualidad de vida. Debemos distinguirnos porque oramos. Y ahora pregunto, ¿qué pasa los miércoles? Si era una práctica esencial para la iglesia, ¿por qué para nosotros todos no lo es? ¿Dónde estamos los miércoles? Cuando nos reunimos para orar y estudiar, aunque sea de manera virtual, ¿dónde está el resto? Si es una necesidad, una identidad, una cualidad que debe distinguir la Iglesia Alianza, La Soledad y tu vida y la mía, ¿qué pasa los miércoles? ¿No necesitas que yo ore por ti? Yo sí necesito que tú ores por mí. La iglesia necesita que ores por los hermanos, los unos por los otros, por el necesitado, por el que sufre, por el que está enfermo, por el que está alentado, por los todos. Necesitamos orar los unos por los otros. Y aprovecho este espacio para motivarte una vez más a que oremos juntos, unánimes, perseveremos en la oración. Necesito que ores por mí. Tú necesitas que yo ore por ti. Nos necesitamos los unos a los otros en virtud de esa relación que ahora tenemos los unos con los otros.
Y el otro aspecto que le dije que quería resaltar es el siguiente. Dije primero que la oración es una práctica esencial para la iglesia y lo debe ser para la iglesia Alianza La Soledad. Pero también la oración era una práctica fundamental para la iglesia. Cuando hablo aquí de fundamental, es fundamental es algo en lo que lo que se basa algo, en lo que se basa algo, se soporta algo. Es lo que tiene que ver también con la estructura de algo, el fundamento de algo. Y vaya que la oración es fundamental para la vida de la iglesia, para la vida de todo cristiano. Voy a desarrollarte esos aspectos también brevemente y vamos a mencionar, por supuesto, algunas citas bíblicas. La oración es una práctica fundamental para la iglesia, para tu vida, para mi vida, para nuestra iglesia, la Alianza de la Soledad. Primero, fundamental desde el punto de vista en la vivencia congregacional. Dije al principio que con el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, había oración, sí, podemos notar de manera más personal, pero ahora con el nacimiento de la iglesia que viene una vivencia de la oración a un nivel y a una calidad mucho más elevada, ahora se caracteriza la iglesia por orar también de manera congregacional, colectiva, grupal. Vuelvo y repito, por eso la importancia que tenemos de orar juntos. Entre más oremos es mejor. No quiere decir que no se puede orar personalmente. La oración es obra del Espíritu Santo, sí, pero el Señor nos ha mandado a orar juntos, congregarnos y apoyarnos congregacionalmente, como fue y es el modelo de la iglesia de Jesucristo. No es prerrogativa de algunos, sino ahora de todos. Entonces, fundamental en la vivencia congregacional. Miremos la cita de Hechos 1:14 que ya leímos, ¿verdad? Otra vez lo recordamos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vean ustedes ahí el grupo que aparece. Hay 3, 4 grupos ahí presentes. Eso indica congregación, colectividad, oración colectiva, no tanto individual, personal, que se va a hacer. Esto lo estaremos mencionando un poco más adelante. Miremos otra cita de otro ejemplo de esto, Hechos 1:24. Hay una hojita o unos versículos más adelante. Dice así: y orando dijeron, 1:24 y 6 y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ahí estaban, ¿sabe quiénes? Los apóstoles, 12. Ya Judas no estaba porque Judas se había ahorcado, lo reemplazaron o lo iban a reemplazar. Estaban los 11 y estaba María, los hermanos de Jesús y aproximadamente 120. Una oración colectiva, orando al Señor Dios, a quien sería el sucesor de Judas. Y luego leemos más adelante en el capítulo 6, versículo 6. Mateo 6:6. Mateo 6:6, para la elección de los diáconos o los servidores de las mesas, una vez ya establecida la iglesia. Dice, a los cuales presentaron a 7 nombres de varones que aparecen en el versículo 5, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes ¿qué? Orando les impusieron las manos. Y ahí toda la muchedumbre, encabezada por los apóstoles, orando, una oración colectiva, vivencia congregacional, colectiva, grupal de la iglesia, ¿verdad? Vamos a otra cita que nos muestra otro ejemplo de la vivencia congregacional de la iglesia. Hechos 2, capítulo 2, versículo 42. Dice así el Sagrado Manual de Dios referente a este tema. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y al final dice, en las oraciones. Unos, no sé, horas o días previos, se habían convertido 13,000 personas. La iglesia comenzó con 120, entre los cuales estaban los apóstoles, los hermanos de Jesús y María. Y ese día de Pentecostés el Espíritu Santo toma a Pedro. Pedro se levanta en medio de la muchedumbre a las 9 de la mañana y por el Espíritu Santo predica a Jesucristo muerto, sepultado y resucitado, el Evangelio de Jesucristo. Y por la gracia del bendito Dios se convierten a Cristo 3,000, entre esos mayormente varones. Pues bien, esos se suman a los 120, vamos a decirlo así, y dice las Escrituras que estos, multitud, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y al final dice, en las oraciones. Más adelante, por ahí,
vamos a estar hablando de la doctrina de la oración. Por ahora nos quedamos solamente hablando hoy de la oración como fundamental para la iglesia. Hermanos, oración colectiva, grupal, es bíblica, es correcta, hay ejemplos. Se vive así la vida cristiana cuando nos reunimos congregacionalmente a orar. Ahí en esa cita los hermanos eran constantes, entre otras cosas, en la oración. Miren, observen ahí, hermanos, lo que la relación que hay entre doctrina, comunión y oración. Dice el versículo, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, versículo 42, en la comunión, y al final dice en las oraciones. Doctrina, comunión, oración. Importante en la vida de la iglesia. Y la iglesia Alianza de la Soledad debe caracterizarse también por una muy buena doctrina basada en las escrituras, en la comunión humilde, sencilla, práctica los unos con los otros. Ni que usted es más, que yo soy menos, que viene de tal barrio, que viene de tal. No importa nada de eso. Todos ahora somos uno en Cristo, iguales, hijos del mismo Dios y Padre, salvados por el mismo Cristo. Y ahora oramos los unos por los otros, constante, perseverantemente. Estaremos ampliando esto más adelante en otras ocasiones sobre la doctrina de la oración. Quiero llevarles a otro ejemplo, ahí mismo en Hechos capítulo 3, versículo 1. Dos de los discípulos más cercanos al Señor Jesús, más destacados en el comienzo de la iglesia, Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ahí están esos hermanos, sabiendo que era esencial, fundamental, vital, trascendental para sus vidas, buscar siempre a Dios en oración, ¿no? Ahí lo vemos en ese momento. Vamos a otra cita. Otro ejemplo en Hechos capítulo 6, versículo 4. Hechos 6, 4. Dice así: cuando se generó unas discrepancias entre las mujeres griegas con las judías de que no se estaba repartiendo adecuadamente los desayunos, los almuerzos, en fin, las comidas. Como estaban reunidos todos allí en Jerusalén, se les había olvidado Hechos 1:8 y el Señor les aguantó un tiempito. Y obviamente donde hay multitudes, también hay inconvenientes por el manejo de toda la multitud. Y la incipiente iglesia cristiana, aún los mismos apóstoles, todavía también estaban aprendiendo a manejar estas grandes aglomeraciones de hermanos. Entonces se presentó este pleque-pleque entre las unas y las otras. Y el Espíritu Santo sabiamente le comunica a los apóstoles qué hacer. Entonces dice así el versículo 4, ¿verdad? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, escojamos a estos varones, escojamos personas que se encarguen de ese ministerio, delegación de tareas y funciones en la iglesia, porque hay mucho por hacer. Ellos hacen eso, y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración. Oración y en la enseñanza, predicación de la palabra de Dios. Vivencia grupal, colectiva, congregacional de la oración. Los apóstoles eran conscientes que necesitaban orar a favor de sus propias vidas y también a favor de los ministerios que el Señor les había llamado y a favor de la iglesia en general. Hermanos, estoy compartiendo unos breves ejemplos para mostrar lo fundamental de la oración colectiva, grupal. Todos. Otra cita, Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Pedro, en el ejercicio de su ministerio, lo apresaron, lo tomaron y lo llevaron preso por estar predicando a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia triste, se lamentó, se frustró, ¿verdad? Amén. Bueno, está bien eso. Primero piense antes de decir amén. No, la iglesia como ahora vive una relación, comunión y confianza. Acuérdense de esos tres elementos que deben ser característicos en la oración personal y colectiva. Ahora saben que tienen a un Dios eterno, majestuoso, todopoderoso, que tiene soberanamente control de la vida de sus hijos y de la iglesia. Ahora saben que lo que padecen es por causa del nombre de Cristo, y Él dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué hace la iglesia frente a esta adversidad en cuanto a uno de sus líderes más prominentes? Vamos, hermanos, a orar.
Y dice así la palabra del Señor en Hechos 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar ¿qué? ¿Qué hacía la iglesia entre tanto? ¿A quién? A Dios por él. Esto es lo que debe hacer la iglesia. Lo que debe provocarnos aún ante las adversidades, vamos a orar. Como familia, las adversidades, necesidades y conflictos y demás situaciones que se presentan en el seno de la familia, vamos a orar. En la iglesia, cuando algo entre los hermanos, algo entre la iglesia, en la sociedad, en el sistema de donde vivimos, vamos a orar. Pero no, allá que ore el pastor, allá que oren los líderes, ellos son los encargados de eso. No, hermanos, ven, te invito a que oremos juntos. Vamos a orar juntos a nuestro Padre Celestial por tus necesidades, por tu enfermedad, por tus conflictos, por tus proyectos. Y ven, ora por los míos. Y venga y oremos por los de la iglesia. ¿Qué proyectos tiene la iglesia? ¿Qué misión tiene la iglesia en Bogotá, en Cundinamarca, en sus alrededores? ¿Qué misión tiene nuestra denominación? Oremos por nuestro liderazgo nacional, por cada uno de nuestros pastores en el concilio nacionalmente, por cada uno de nuestros líderes que el Señor usa en diferentes comunidades de nuestro país y aún fuera de ellas, si le place, por las necesidades de nuestra organización, de nuestra iglesia. Juntos, juntos. Ahí está la iglesia. Respondió con oración colectiva ante la adversidad que se presentaba a uno de sus líderes. Y ustedes saben cuál fue la consecuencia. El resultado, el Señor obró poderosamente y puso en libertad a Pedro. Hechos 13:3. Estamos hablando de lo fundamental de la vivencia congregacional. Hechos 13:3. Ahora aquí la iglesia oró para comisionar a Pablo y Bernabé, y a su vez estos oraron también por los demás en 14:23. Dice así: entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Miren, entre las citas que acabo de leer hace un momento hasta el capítulo 6, han pasado cualquier cantidad de años. La iglesia fue sacada de Jerusalén. Hechos 8, ustedes lean ese texto y se dan cuenta qué elemento utilizó Dios para sacar a la iglesia. La iglesia fue diseminada por muchos lugares de ese mundo entonces, y se estableció una iglesia en Antioquía que tenía un modelo de la iglesia en Jerusalén. Hermanos que habían estado en Jerusalén, que se sabía cómo se trataban todos los asuntos de la vivencia y de la dinámica congregacional. Y ahora saben que hay que delegar misioneros para seguir llevando el evangelio a otras latitudes, como también nos corresponde, iglesia, orar para que el Señor levante varones y mujeres con vocación evangelística y misionera para enviarlas a las diferentes localidades de la ciudad o fuera de la ciudad. Pero necesitamos respaldar y fundamentar esta visión con oración. Y en esta ocasión, en Antioquía, ya no en Jerusalén, los líderes y hermanos allí concurridos congregacionalmente oran al Señor Dios a favor de Pablo y Bernabé, que serían comisionados a hacer la obra misionera y a llevar el evangelio a otros lugares como el Señor les había mandado. Es necesario, iglesia, que también nos reunamos, que también nos congreguemos para orar por los que ya están yendo, porque hay muchos misioneros de aún de nuestra denominación Alianza Evangélica de Colombia. Como todavía hay muchas necesidades, como ustedes bien lo saben, Bogotá tiene 12 millones de habitantes. ¿Sabe cuántas iglesias de la Alianza hay en Bogotá? Que no sea los que ya saben. ¿Saben cuántas iglesias de la Alianza tenemos en Bogotá? En Bogotá nada más. Una ciudad de 12 millones de habitantes. La primera que sabemos. ¿Dónde hay una primera? En el barrio La Soledad. ¿Sabe cuál es esa? La ley conmutativa, ¿verdad? La iglesia La Soledad. ¿La otra está dónde? ¿Estoy comunicándoles o lo estoy recordándoles? Bueno, la otra está en Alquería. La otra está en Bosa. La otra está ¿y la otra está dónde? Bogotá. ¿Dónde? ¿Dónde? No hay más. ¿No les gustaría una quinta? ¿No les gustaría una sexta?
A mí me gustaría una sexta, y séptima, y octava, y novena, y una en cada localidad. Hermanos, pero vamos a comenzar, ¿qué? Orando, orando. Que el Señor levante obreros con vocación misionera y el Señor abra puertas en esos barrios o en Madrid, en Punza, Mosquera. ¿Dónde más? Ayúdenme porque no conozco todos los nombres de alrededores. En Chía. Digan ustedes. Cajicá. ¿Dónde le gustaría ver otra iglesia de la Alianza? Bueno, ore por eso. Le invito a que ore por eso y cuando estemos juntos, oremos por eso. Los miércoles les invito a que oremos por eso y los jueves y los lunes y los sábados y los domingos y todos los días perseveremos por eso. Y dígale al Señor como le dijo Isaías al Señor también, heme aquí, envíame a mí. Usted sea parte de ese proyecto redentor que no cesará hasta cuando el Señor lleve su iglesia a su presencia. Y así que los hermanos están orando por Bernabé y por Pablo, encomendarlo a la obra del Señor. Y vemos que Pablo y Bernabé en el capítulo 14, versículo 23, capítulo 14, versículo 23 del libro de los Hechos, una vez que constituyen ancianos en el ejercicio de esa obra misionera encomendada por la iglesia de Antioquía, habiendo orado por ellos, fundamental, dice Hechos 14, versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Quién? Bernabé y Pablo, encomendado con oraciones por la iglesia de Antioquía. Y ahora ellos, siguiendo esa dinámica que debe ser una cualidad típica de la iglesia, en el versículo 23 dice, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermanos, eso es. Esa es una dinámica típica, usual, vivencial de la iglesia. Esta iglesia fue fundada por misioneros. Estados Unidos. Aquellos más antiguos acá saben un tanto de la historia. Gracias a Dios por esas iglesias en Estados Unidos. Gracias a Dios por esos hermanos en Estados Unidos. Seguramente algunos ya han muerto, otros viven. Pero los misioneros que vinieron, aquí hicieron obra. El Señor por su gracia también los llevó a otros lugares y aquí está esta iglesia. No podemos quedarnos nosotros ya con eso, hermanos. Tenemos que seguir esa dinámica natural de la iglesia de crecer, de avanzar y de orar, y de orar, y de orar para que el Señor siga abriéndose espacio en la vida de más colombianos y de en otros lugares. La oración era una práctica fundamental para la iglesia, fundamental en la vivencia congregacional. Hasta ahí estamos hablando hasta ahora. 2, fundamental en la vivencia personal. Hermanos, el Señor también te ha llamado a orar de manera personal. Eso también es fundamental. Voy a mencionar solo 2 ejemplos. Hechos 9:40. Hechos 9, versículo 40. Aquí se destaca la oración de Pedro a solas y de rodillas. Hechos capítulo 9, versículo 40. Voy a leerlo. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Se acuerdan de Tabita? O Dorcas también se le conoce. Pedro, que era el que tenía la llave, ¿se acuerdan? No era el que decidía quién entraba al cielo, no estoy hablando de eso, eso no es la llave, era aquí en la tierra. Y era el instrumento para que el Señor utilizó en los comienzos de la iglesia para ir abriendo los espacios de la iglesia, de la extensión de la iglesia. Y Pedro cumplió cabalmente con eso, hasta ahí. Pedro es llamado, va y ora por esta persona que ha fallecido. Y él solo. Hermanos, a Pedro no le importaba el show. Pedro no le importaba los paparazzi que después publicaran en las diferentes revistas de la época. Obviamente ustedes me entienden, en esa época no había revistas. No le importaba que salieran la primera plana de los periódicos de la época ni de los noticieros de la época. Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? No le importaba a Pedro nada al respecto, solo
orar solo a su Padre Celestial. Sacó a todos de la habitación y oró como una práctica fundamental de él, personal. Él oraba grupalmente, congregacionalmente, pero aquí también ahora quiso hacerlo de manera personal. Usted también, sin buscar show mediático de nada ni de nadie, sin presunciones de ninguna naturaleza para que vean que usted ora bien, bonito, nada que ver con eso. Entra a tu habitación y cerrada la puerta, entra a tu Padre que te oye en lo secreto, y tu Padre que te oye y te ve en lo secreto te recompensará. Esa joven o esa personaje fue resucitada por el poder de Dios. Pedro salió, abrió la puerta y la presentó viva. Y Pedro, interesante, a Pedro le gustaba la farándula. A Pedro le gustaban las fotos. Debe estar entendiendo. A Pedro le gustaba el que lo vieran cuando en los inicios, cuando era un Pedro niño, cuando estaba comenzando a conocer a Jesús. Pero él una vez ve a Jesús y sabe que a Jesús tampoco le gustaba ese show mediático que a algunos pastores y predicadores y aún hermanos de hoy día les gusta mucho. Pedro recuerda cómo era Jesús y no se lo digan a nadie y que esto no lo sepa nadie. ¿Recuerdan que Jesús decía eso? Y Pedro, siguiendo el modelo de su Señor y Salvador, ora a su Padre Celestial en secreto y presenta viva a esa persona. Y él tranquilo. Para eso vine. Para eso soy hijo del Eterno. Para eso soy hijo de Dios. Eso es natural. Ese es mi ministerio. No tienen que aplaudirme. No tienen que recompensarme de ninguna manera. Eso es necesario hacer. Porque la oración es una necesidad, cualidad, identidad de los siervos de Dios de manera personal. Otra cita de lo fundamental de la vivencia personal en la oración. Hechos capítulo 10, versículo 2. Hechos 10, 2. Aquí se destaca la oración personal y como práctica frecuente de vida en el caso de Cornelio, un funcionario del ejército romano. Hechos 10, 2. ¿Lo tienen? Hablando de Cornelio, dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas, es decir, ofrendas al pueblo, donativos al pueblo, y oraba de vez en cuando a Dios. Siempre, hermanos, siempre oraba al Señor Cornelio. Y luego vamos a completar esta historia hermosa con el versículo 30 y 31 del capítulo 10. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Leemos el 31 y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus donativos o limosnas han sido recordadas delante de Dios. Pedro orando solo, Cornelio orando solo. 2 de los varios ejemplos que hay en el Nuevo Testamento. ¿Usted ora sola? A ver, ¿cuántas veces ora usted solo, sola al Señor y Dios? Al Dios de Pedro, al Dios de Cornelio, al Dios de Cristo, de Jesús, al Dios de los apóstoles. ¿Tiene usted también una práctica personal, puntual, diaria de oración? Si no, y en esta mañana, en el nombre de Jesús, motivándolo a que lo haga. Y también lo hagamos como congregación, como ya compartimos en la primera parte. Quiero terminar con esto. Estamos hablando, en segundo lugar, que la oración es una práctica fundamental para la iglesia. Fundamental como iglesia, congregacionalmente. He compartido algunos ejemplos. Fundamental en la vivencia personal. He compartido 2 ejemplos, el de Pedro y el de Cornelio. Y en tercer, fundamental como vivencia espiritual. Por eso he estado diciendo desde el principio que la oración cristiana expresa un nivel superior de vida espiritual. Sí, no se le olvide eso, por favor. Estamos viviendo en un nivel superior de vida espiritual, ya no religioso, ya no nominal, ahora es real, práctico y vivencial. Termino con esto. Fundamental como vivencia espiritual. Y quiero compartir también brevemente 4 ejemplos que hallamos en las Sagradas Escrituras. Hechos 10:9. Hechos 10:9. Hechos 10:9. Quiero decir con esto
que los apóstoles tenían momentos específicos para orar. Miren el caso aquí de Pedro en Hechos 19. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora, ellos, ¿quiénes eran? Unos que venían comisionados de Cornelio, que él también en simultánea había recibido una visión del cielo que enviara a buscar a Pedro. Y estos, al día anterior, salieron desde allá a buscar a Pedro. Y entre tanto, el Espíritu Santo de Dios, también al día siguiente, mientras ellos venían por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro venía, dice, subía a la azotea para orar. Solo, otra vez, pero quiero destacar aquí es que tenía una hora específica para orar. ¿Y a qué hora? La hora sexta, ¿a qué hora corresponde a nuestro sistema horario? 12 del mediodía. Explíqueme eso, por favor. A la hora del mediodía, a orar. ¿Cuántos oran a la hora del mediodía? ¿Cuántos oran a las 12 del día? ¿Qué pasa a la hora del día? A las 12 del día, ¿qué tenemos? Tenemos hambre. ¿Usted no le da hambre? Entre 12 y 1 no le da hambre. A mí me dan ganas, pero no de orar. A mí me dan ganas de comer, de almorzar. Pedro a esa hora, el mediodía, él subió a la azotea a orar, a orar. Una hora puntual. Es decir, ese modelo nos ayuda también nosotros a que es correcto de también tener una hora o un momento específico a orar. Pedro a las 12 del mediodía, si usted quiere a las 12 del mediodía, hágalo. Si quiere a las 12 de la noche, hágalo. Si quiere a las 3 de la tarde, a la hora que se ajuste a su itinerario de trabajo, pero hágalo. Ore, ore sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero tengamos un momento a solas, íntimo, en comunión, en confianza, producto de nuestra relación con Él, a orar a solas. ¿O es usted viene solamente ora es cuando viene acá? A ver, levanten la mano los que oran cuando vienen aquí nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos los que se quedaron con la mano abajo, no sé. Hermanos, vamos. Eso es algo muy íntimo, muy particular, muy personal. En esa comunión que dices que tienes con tu Dios y Señor, en esa identidad que tienes con tu Cristo y Salvador y Redentor, aparta un tiempo, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, el tiempo que tú quieras disfrutar en la presencia de tu Señor y Dios. Pedro estaba ahí no sé qué tiempo, pero a las 12 del mediodía. Los apóstoles entonces tenían momentos específicos para orar. También vamos a Hechos 16:13, otro ejemplo. Ahí las mujeres, dice la Biblia, las mujeres. ¿Dónde están las mujeres en esta mañana en la iglesia? Mire, mujeres, para ustedes, una cita de Hechos 16:13 que les anima también a orar, porque es necesario que todos, adultos, varones, mujeres, adolescentes, niños, oremos en la vida de la iglesia. Hechos 16:13. En Filipos ocurrió esto, que las mujeres tenían también esta costumbre. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río. Miren ese escenario, por favor, mujeres, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, está escribiendo Lucas sobre Pablo en Filipos. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido a orar. Ahora las mujeres también tienen su espacio espiritual de comunión a orar a su Dios y Señor. ¿Dónde? ¿En el templo? ¿Dónde? ¿En el Parque Simón Bolívar? Bueno, ayer estaban en el Simón Bolívar. No estaban, yo espero que estaban orando también. Las mujeres se reunieron en el río, donde era usual en el río. Hermanos queridos, todo lugar, si genera las condiciones, es un lugar para orar al Señor. En la oficina, si tienes espacio. En la casa, si tienes espacio. Mientras vas a entrar Milenio, mientras vas en tu carro, cuidado, pero con los ojos abiertos. A menos que no vayas manejando. Cualquier lugar que tengas el tiempo y la ocasión y las condiciones apropiadas, es un lugar para orar a tu Padre Celestial. Aquí las mujeres se convocaron a orar en el río de manera usual. Y el Espíritu Santo guió a Pablo. Allá hay un grupo de mujeres.
vamos allá. Y les compartieron del evangelio. Y estas mujeres siguieron a Cristo con todo su corazón. Hermanas mujeres, las necesitamos orando. La iglesia las necesita también orando. Ustedes tienen mucho que hacer, sí, es verdad. Pero no pueden dejar de hacer esto que es fundamental para su familia, para sus matrimonios, para la iglesia, para la sociedad. Oren, por favor, mujeres. Reúnanse 3, 4, 5 o todas. Oren, oren y oren. Y quiero compartirles también otro texto, otro ejemplo de la vivencia espiritual de la iglesia en Hechos 16, 25. Aquí apreciamos algo interesante, un canto y oración, oración y alabanzas. Hechos 16, 25. Mientras Pablo, Silas y el equipo misionero están presos en la cárcel de Filipos porque le han hecho bien a una mujer que estaba endemoniada, y los metieron presos en la cárcel en Filipos por la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Pero mire lo que ocurre entre tanto. Pablo y Silas y el equipo misionero están retenidos. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué tal ustedes y yo esta situación? Tras que le hemos hecho bien a una mujer que estaba siendo usada económicamente, atrapada por el diablo, por un demonio para que adivinara y diera dinero a sus dueños. Era una esclava. Y el Señor la libera a través de Pablo. Un gesto de bondad, una bendición para esa mujer. Pero eso dio como consecuencia que lo metieran preso. Señor, ¿cómo así? Te estamos sirviendo. Y no solamente lo meten preso, ¿qué más le hicieron? Latigazos, los maltrataron. Señor, ¿qué estamos haciendo? Te estamos sirviendo a ti. ¿Qué voy a orar? Pablo, tal vez otra persona se molesta, se irrita, pierde la cordura, se impacienta y hasta algunos intentan tirar eso. No, que voy a seguir yo el cristianismo. Pablo, Silas y el equipo misionero ante la adversidad, presos injustamente, latigados injustamente, ahora están cantando y orando. Hágame el favor. Pablo está convencido a quién servía. Pablo tiene una identidad clara, una relación y una comunión íntima con su Dios y Señor. Y él ha dicho, no importa lo que padezca sufrir, serviré y oraré y alabaré a mi Señor y Dios. Entonces, hay una relación interesante entre oración y alabanza. Es decir, que mientras cantamos podemos orar y mientras oramos, cantamos. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? Mientras ora, canta. ¿Está usted imbuido, concentrado en la oración con su Dios y Señor? Y está orando y Señor y sale un alabanza, sale un himno. ¿No le ha pasado? Es especial. Es especial. Por eso estamos hablando de una dinámica fundamental espiritual. Porque mientras se ora, se puede cantar sin dejar de orar. Porque el canto también tiene cabida en la oración. O si estamos cantando, hacemos una pausa como lo hicimos esta mañana y hacemos un comentario. También podemos hacer una pausa mientras cantamos. Y Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, fiel proveedor. Te damos gracias por esta mañana. Así es. Eso expresa ese otro nivel espiritual en que ahora vivimos y estamos. Y mientras oramos, cantamos, y entre cantamos, oramos. Y esa experiencia espiritual es muy hermosa, que ahora estamos nosotros para vivir la iglesia del Señor. Y por último, fundamental como vivencia espiritual, ahora oramos por sanidad física. Hechos 28, 8. Pablo va rumbo a Roma, preso, detenido por la causa de Cristo. Hechos 28, 8. Y en una isla, creo que es Malta, Pablo llega allí. Corríjame si es Malta o Creta, y tengo ahorita, tengo que revisar esa cita. Malta. Y ahí está Pablo. Y llega a cierto lugar y hay un hombre importante en ese lugar llamado Publio. Y su papá, el papá de Publio,
enfermo. Y Pablo, a pesar de que estaba bajo la adversidad de ser preso, de ser llevado como un reo, como un delincuente a Roma para un juicio ante el emperador de la época, Pablo sabe que el papá de Publio está enfermo y Pablo, en esa dinámica de confianza, comunión y de relación, va y ora. No importa que se encuentre preso injustamente, va y ora. Hermanos, eso es lo que debe distinguir a la iglesia. No importa la adversidad que esté, yo voy a seguir orando y haciendo al favor en la oración a favor de otros. La oración a favor de otros. Y dice así el versículo 8 de este capítulo 28. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verlo y después de haber orado, le impuso las manos. Y el papá de Publio sanó. ¿Por la oración? No, por la obra de Dios a través de la dinámica de la oración, que es distinto. La oración no tiene poder. La que tiene poder es Dios. El que tiene poder es Dios, que nos usa. Pero el vehículo, el medio a través del cual ejercitamos esa comunión, relación y confianza, la oración. Así las cosas, el papá de Publio recibió la salud. Hermanos, miren, algún día podemos ampliar más sobre esto, sobre la sanidad, pero por ahora voy a decir lo siguiente. Algunos piensan que hoy no es necesario orar por sanidad. Piensan que no hay milagros de sanidad hoy día. No, eso no lo vamos a discutir en esta mañana. Yo sí sigo creyendo que hay milagros de sanidad, porque Dios lo hace. Pero si tienen alguien don o no de sanidad, otro día lo discutimos. Está bien. Pero de que hay que orar por los enfermos, entonces, hermanos, vamos a hacerlo. No, vamos a llamar al pastor para que el pastor ore. Él tiene la unción. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, usted también tiene la unción. Si vamos a hablar en ese concepto. ¿La unción de qué? La unción del Espíritu Santo. Es decir, la unción es el mismo Espíritu Santo. La presencia, el poder, la obra del Espíritu Santo en su vida lo habilita, la capacita, lo capacita para que usted también ore en el nombre de Jesús, creyendo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, para que obre sanidad por cualquier persona. No tiene que llamarme, no tiene que llamar a los hermanos. Usted lo puede hacer. Tómese la libertad, asuma su autoridad en Cristo, su convicción por la fe en Jesús y ore creyendo por esa persona, cualquiera sea la enfermedad. No quiere decir que nosotros como ancianos y pastores de la iglesia no vamos a ir. Claro que sí, pero hay momentos en que usted debe hacerlo, porque esa es una experiencia y espiritual, personal, suya con el Señor. Póngase de pie, por favor. Tal vez usted es producto de oración. No sé si alguna vez usted ha tenido algún accidente, alguna enfermedad, ha pasado por alguna crisis personal, conyugal, laboral, de cualquier orden. Tal vez usted está aquí producto de que alguien o muchos o alguna iglesia oró por usted. Usted quisiera ver a sus parientes, a sus amigos, usted llama a sus amigos, a los vecinos, algún compañero de la universidad, de clase, de trabajo, también experimentar esto tan especial que usted ahora está experimentando en Cristo. Conocer al Cristo muerto, sepultado y resucitado, ¿le gustaría? ¿O a usted no le importa que sus parientes vayan al precipicio eterno al final de sus vidas? A sufrir en ese lugar de tormento por haber o no oído o creído o rehusado creer en el Hijo de Dios. Comience orando por él, por ella, por ellos. Comience orando, creyendo. Y el Señor, si así lo quiere, también los traerá humillados a sus pies para que le adoren en espíritu y en verdad. Termino diciendo esto. La oración es una necesidad, identidad y cualidad de vida de la iglesia cristiana. Se lo dijimos. Por eso es una práctica vital, fundamental y espiritual para hacer de manera congregacional
y personal. ¿Por qué? Porque así expresa su calidad y nivel superior de vida en Cristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Te gustaría seguir experimentando ese nivel superior de vida en Cristo? Ore. Le invito a que sea una mujer de oración, un varón de oración, un joven de oración, y que seamos una iglesia de oración. Tome la mano del que está a su lado. Sergio, ahí está solo, busque con quién se une. Así tomados de las manos, representamos la unidad que tenemos en Cristo, porque la oración ha de ser así, unida en espíritu y en todas las experiencias de nuestra vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús en esta mañana, te damos a ti toda gloria, todo honor y toda alabanza. Y te damos muchas, muchas gracias por ser parte de tu iglesia, de tu linaje escogido, de tu nación santa. Confesamos, Señor, que muchas veces hemos sido negligentes, apáticos, indiferentes a la hora de orar. Gracias por tu palabra en esta mañana. Por favor, Señor, produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad en este tema de la oración. Y Señor, genera una generación de oradores, de varones, de mujeres, de iglesia que ora a ti como una necesidad, una identidad y una cualidad en Cristo. En Él, en el nombre de nuestro Señor Padre, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.